Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo. Esta vez va a ser un poco diferente, como veis voy a hacer un análisis de un jueguito que a mí me ha gustado mucho, pero que he notado que la gente no lo tiene muy claro o lo ha visto de forma diferente a mí. Y yo creo que puede ser interesante que lo comentemos. Como siempre digo, estas son mis opiniones, no tienen por qué ser las mismas que las vuestras, o incluso pueden estar totalmente equivocadas. Recordad que tenéis los comentarios abajo para poder hacer o dar vuestras opiniones. Y me encanta cuando lo hacéis porque así creamos debate. Yo respondo, podemos llegar a ver las cosas un poco más en profundidad en este mundo de los videojuegos que tanto nos gusta. Hotline Miami. La gente lo ve como una crítica de la violencia en los videojuegos. Y es una forma de analizarlo perfectamente plausible, sin duda. Vosotros mismos lo estáis viendo, probablemente pondré gameplay del juego para los que no lo conozcáis. Por cierto, antes de nada, va a haber bastantes spoilers en esto que os voy a comentar. Si os importa mucho la historia, pero ya veréis que la historia no es tan importante como os lo explicaré después. Pero si os importa la historia, tenedlo en cuenta. Es bastante... merece la pena escucharlo, pero que lo tengáis lo que voy a comentar, pero... tenedlo en cuenta para que, el que avisa no es traidor. Como digo, vosotros mismos lo estáis viendo, la perspectiva desde arriba, los colores chillones y la música esta tipo beat trip, está casi haciéndote sentir que algo está mal, que no es correcto. Incluso en una parte del juego te pregunta, el propio juego, en una escena, te pregunta, ¿te gusta hacer daño a otras personas? Es un juego violento que es consciente de la violencia y desea comentar qué es lo que produce la violencia, etc. Sin duda, eso es lo que habréis oído en muchas ocasiones. Y sin duda, como estoy diciendo, es una forma correctísima de verlo. Y no estoy en desacuerdo con ese análisis. Es perfectamente respetable y correcto. Pero como siempre hacemos, vamos a intentarlo mirar desde otro punto de vista, profundizar un poco más. El juego te incita a producir actos violentos. Tus puntuaciones suben cuantas más muertes hagas. Además recibes nuevas armas para realizar nuevas muertes violentas. El juego mecánicamente nunca hace nada por condenar la violencia. Más bien al contrario, te le está incitando a ella. Solo hay una pequeña escena en el juego en un momento determinado, pero es mínima y no tiene ningún peso real. En ningún momento el personaje o tú como jugador tienes que enfrentarte a ninguna consecuencia real, como os he dicho. El juego te pregunta si te gusta hacer daño a la gente. Creo que eso es lo que más se ha quedado bueno, no sé, no me acuerdo si se pregunta a la gente o a las personas. Pero es lo que más se ha quedado en la cabeza de los que jugaron y lo analizan. Pero el juego, después de preguntarte eso, a su vez, te permite hacer todos esos actos de violencia. No sé si estáis viendo mi punto. Creo que este juego va en otra dirección. Lo que intenta demostrar es que la narrativa no es importante. Realiza un rechazo de la misma, vocalizando las mecánicas del juego como eje principal. Lo que intenta transmitir es que lo más importante son las mecánicas y cómo afectan al jugador, no la violencia. Este juego no es Spec Ops The Line. Este juego rechaza completamente la narrativa como justificación de por qué ocurren las cosas en los juegos, o que esa narrativa es lo que haga interesante dicho juego. Volviendo a la pregunta que te hace en el juego. En esa escena, la que entras y te hace esa pregunta, es una escena independiente del juego que no tiene nada que ver. Te hacen la pregunta de por qué te gusta hacer daño a las personas, pero también te hace otras 3 preguntas más. ¿Quién te está dejando mensajes en tu contestador, que es de donde recibes las misiones que debes hacer? ¿Dónde estás ahora mismo? Como os he dicho, es una escena independiente, no se sabe dónde está. ¿Y por qué estamos teniendo esta conversación? Tampoco lo sabes. La primera pregunta, la de la violencia, es la que más se ha quedado la gente, pero esa es la pregunta que es completamente retórica, mientras que las otras 3 no lo son. Las otras 3 te hacen te empujan a preguntarte quién, dónde y por qué dentro del contexto de la historia, haciendo que si meditas un poco se multipliquen aún más las preguntas. ¿A quién estoy matando? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estas escenas en las que te hacen estas preguntas están completamente separadas del resto del juego? Y todas las respuestas es no lo sabemos, no se sabe, al menos hasta la mitad del juego, y aún así esas preguntas no son respondidas a todos los niveles, ni mucho menos. Tú vas pasándote misiones, consiguiendo puntos mientras matas a gente, simplemente por el entretenimiento del juego en sí, su gameplay, lo que llaman el gameplay. Pero estas incógnitas siguen constantes mientras juegas, sigues sin saber por qué ocurren estas cosas, por qué siempre
te encuentras al mismo tipo que en distintas tiendas, bares y no sé qué, y siempre te está regalando cosas, porque hay símbolos rojos por todo, extendidos por todo el mapa, etcétera, etcétera. Poco a poco vas viendo violencia en lugares donde no deberías de verlo. Eso es bastante extraño, eso es cierto, según vas avanzando en la historia. Hasta llegar a la muerte del único personaje femenino del juego. Y cómo acabas tú ingresado en el hospital. La misión del hospital, que tanta gente odia y cree... Yo personalmente creo que es la más interesante. El gameplay es completamente diferente. Apenas puedes dar 10 pasos sin pararte. Con que te vean ya has perdido. No tienes ni un arma. No puedes herir a nadie. Has perdido todo el poder que tenías. La música es muchísimo más ambiental. Y la paleta de colores está principalmente representada con blancos, beige, colores muy similares. El juego te está enseñando cómo sería dicho juego si las mecánicas no fuesen buenas. No tener una genial banda sonora, los colores vivos que inciten a la sinestesia y la jugabilidad si estuviese desequilibrada. No se supone que debas disfrutar de este nivel, porque está básicamente desvinculándose de todas las cosas que hacían funcionar al juego antes. La idea que es enseñarte lo bien que se siente el juego cuando funciona bien. Aquí viene la parte buena. Una vez demostrado que el juego no funciona sin la combinación mágica antes enseñada, pero sí ha funcionado sin la historia del protagonista empieza a desarrollarse. Como os digo, la típica historia de venganza sin nada en especial. No voy a dar muchos detalles. Iba a decir algunos detalles, pero mejor no los digo, para no dar más spoilers, que ya voy a dar unos cuantos y ya da unos cuantos. Pero nada resaltable, o sea, lo más simple que podéis imaginaros. Y ahora vamos a recapitular. Tenemos medio juego con una gran jugabilidad, estética y música, pero sin historia. Ya está el juego genial. Una misión en que la jugabilidad está rota. Y luego otros, no sé cuántos son, 3 o 4 niveles con la increíble jugabilidad, música y estética, pero con historia. Y lo que pasa es que esos 3 niveles no tienen apenas diferencia en comparación con la mitad anterior. Están intentando demostrar que tener un protagonista con motivaciones no cambia de forma sustancial como los jugadores experimentan las mecánicas del juego. El juego es tan tenso ahora que buscas venganza que como cuando no sabías nada. El juego funciona exclusiva gracias a su particular estilo de juego, la música, la estética, y los creadores quieren que te des cuenta de eso. Pero ahora viene otra vuelta de hoja para resaltarlo aún más. Después de hacer esa misión viene... A ver, no lo he explicado. Después de hacer varias de esas misiones, tienes que hacer una misión en la que te enfrentas al motorista. Os voy a explicar quién es el motorista. En una de las misiones al principio te enfrentas al motorista. El motorista es un personaje con casco, asesino también por contrato, igual que tú. Te enfrentas, es como un jefe final. Te enfrentas con el protagonista que le llaman Jacket. Jacket se enfrenta al motorista y lo mata. Y entonces ya sigue la historia que os he comentado. Lo que ocurre es que ahora vuelves a jugar, pero en vez de ser Jacket, ahora eres tú el motorista. ¿Entendéis? Entonces, en esta ocasión, tienes que matar a Jacket. Tienes que matar al protagonista de todas las misiones anteriores. Y lo matas. Y a partir de ese momento, en cuanto lo matas, o lo dejas gravemente herido, aunque parece que lo matas, todas las siguientes misiones las juegas con el motorista. ¿Qué significa esto? Te está invalidando completamente toda la primera mitad de la narrativa del juego. Y por supuesto todo lo posterior al enfrentamiento que hiciste por primera vez desaparece. Se puede ver, vamos a explicarlo, se puede ver como de dos formas. La primera es que esta parte con el motorista es una narrativa irreal, lo que significa que nada de lo que estés experimentando, nada de esta experiencia ocurre en dicha realidad. No existe. Y la otra forma, que en mi opinión es peor, es la tipicorra, es que hay dos líneas temporales que divergen en este punto donde cada narrativa se desarrolla en su línea. Al estilo cómic, al estilo miles de películas que hay. Pero no hay nada que se asocie con eso, quiero decir. La conclusión es que la primera mitad del juego, o todo hasta ese punto, no puede colocarse en un apropiado contexto narrativo. Invalidando la narrativa, el juego intenta demostrar, lo siento que a veces repita las palabras, que la narrativa no tiene que ver con que dichas experiencias fuesen interesantes. Nadie se siente engañado porque hayan dicho que al final todo fue un sueño.
solo te sientes confuso. Y ahora viene lo que yo analizo, o lo que yo llego a ver. ¿Qué representa cada personaje? El motorista, para que os hagáis una idea, el motorista, tras matar a The Jacket, quiere escapar de toda esta muerte, o al menos saber respuestas de por qué ocurre en cada cosa. Mientras que Jacket representa a los jugadores que se quedan embelesados con las mecánicas del juego, sin hacerse preguntas por la historia ni nada, el motorista representa a los que, por ejemplo, como yo, buscamos la explicación del contexto a través de la narrativa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el motorista se enfrenta a los limpiadores que han provocado todo? Los limpiadores son como los que han organizado todas estas muertes, todas estas asesinatos, etcétera, etcétera. El final básico es una rotura de la cuarta barrera, o de rotura de fourth wall, como llaman. El cuarto muro sería en español, no sé, nunca... No sé cómo lo decís vosotros, es ponérmelo abajo. Esa rotura de la cuarta barrera que la hablas directamente con los diseñadores. Básicamente, los limpiadores son los diseñadores. Es que además se han diseñado incluso sus caras para parecerse. Solo buscad imágenes de los creadores del juego y veréis cómo se parecen a los limpiadores. Y ellos están explicándote que no había ninguna razón para todo lo que has hecho. Y que no importa porque tú te lo has pasado bien y ellos han hecho un montón de pasta con esto. Durante esas escenas ellos dicen cosas como: lo hicimos porque de forma independiente, esto solo es un juego, etcétera, etcétera. Para dejarte bien claro quiénes son y por qué lo están diciendo. En esencia, son los creadores del juego diciéndote: se acabó y espero que te haya gustado lo que hemos hecho para ti. Ahora alguno me dirá: pero tío, tal. Y digo: por supuesto, sé que hay otro final. Para eso es que les encanta completarlo todo. Tentándote a través de el ordenador que llegas, hay como una contraseña. Ahí te dicen que es como donde está el verdadero secreto de todo por detrás. Y solo debes de buscar unos píxeles morados a lo largo de todas las misiones, unos píxeles además diminutos, y después de horas y horas buscando esos pequeños píxeles podrás saber el dónde, el quién y el porqué de todo, y con un diálogo final ligeramente distinto al que habías escuchado antes. Te cuentan la más típica historia de los malos que quieren conquistar el mundo, más patética y simple que te puedas imaginar. Así es como termina, no llenando los huecos, sino riéndose de los jugadores que se han pasado horas intentando llenar los huecos, porque básicamente es eso, lo más simple que os podáis imaginar. Ya para cerrar un poco, para cerrar un poco y para englobar, es que he dado un golpe al micrófono. Si me vieses, estoy haciendo gestos con las manos, señalando, indicando. Todos los cadáveres que tú ves fuera de contexto, hay un montón de, según vas pasando el juego, un montón de cadáveres fuera de contexto, en sitios extraños. No es para demostrar que el Jacket está perdiendo la cabeza, sino para enseñarte cuán importante es mantenerte dentro del contexto y cómo se rompe la narrativa misma si los extraemos de ese mismo. Un cadáver sangrante tiene sentido dentro de las mecánicas del juego, pero si quitas esas mecánicas es algo que debe mirarse como erróneo, no concordante. Ya no son objetivos, sino personajes. Incluso puedes interactuar con ellos, aunque la interacción sea mínima. El juego te pregunta si te gusta hacer daño a la gente, pero en principio nadie desea eso. La vida real, a no ser que seas una persona enferma mental, no deseas eso, por supuesto. Aún así, tú estás jugando a un juego que haces exactamente eso. Y te lo estás pasando genial. ¿Por qué? No porque te guste dar palizas a la gente. Allá habrá alguno por ahí que le encante. Sino por la sinestesia producida, por la música y la estética, unida a las mecánicas tan buenas del juego. También añade la dificultad para analizar cómo vencer cada piso, añadido a la adrenalina que sientes cuando realizas tus planes y ves si funcionan o no. Las mecánicas del jugador y su representación posicionan las mecánicas del juego. Lo siento que utilicen muchas veces las mismas palabras, pero es que no veo que haya una palabra que pueda sustituirlas, no hay sinónimos claros. Las mecánicas del juego son mecánicas del juego, por eso me repito tanto, pero perdonad. Se estaba diciendo... las mecánicas del juego y su representación posicionan las mecánicas del juego por encima de cualquier otra consideración. Están ensalzándolas. Están intentando dar a entender que ese es el único aspecto, el eje para el entretenimiento del medio. Hotline Miami sugiere que la narrativa no tiene valor y las metáforas son irrelevantes. Lo único que importa es cómo te hacen sentir las mecánicas del juego. El problema es que, en mi opinión, la narrativa sí y la metáfora sí que tienen mucho valor. Son importantísimas,
Y por supuesto que estas mismas pueden contextualizar un juego. Es lo que separa a Spec Ops The Line de Call of Duty. Es lo que hace que The Walking Dead merezca tanto ser jugado. Los juegos tienen la capacidad de recontextualizar símbolos, poniéndolos en un área que está fuera del mundo real. Pero por recontextualizar no es que pierdan todos los valores que tienen en la realidad. Pensad, imaginaros Call of Duty si disparases, en vez de a esos supuestos malvados, entre comillas, disparases a bebés armados. Sería en esencia un juego completamente diferente. Joder, qué representación más macabra. Miremoslo de otra manera. Imaginaros que en vez de esos malvados fuesen aliens. Bueno, vale como ejemplo. Es obvio, nos están saliendo otros juegos. Si nos imaginamos que no son esos malos, son aliens los que nos estamos reflejando, seguro que eso se ocurre en muchos juegos que son ese juego en sí. Y son juegos diferentes. Hay que ver el valor de la narrativa dentro de los juegos y el poder de la misma. Y eso es básicamente lo que yo siento. Bueno, chicos, esta es mi opinión sobre Spec Ops The Line. Esta es mi opinión sobre Hotline Miami. No es el Spec Ops The Line, como estaba diciendo. Bueno, me gustaría saber cuáles son vuestras opiniones y si no lo habéis jugado, comprarlo en Steam. Merece la pena, es un juegazo y está muy bien hecho, pero analizarlo un poquito cuando los juguéis. Está además baratito. Cuando lo juguéis, analizadlo un poco desde mi punto de vista, no solo desde el que todo el mundo está diciendo. Y a ver qué opináis. Bueno, un saludo de G40. No olvidéis poner comentarios abajo, que estoy siempre súper atento. Me encanta esta sección. No olvidéis darle a me gusta a favoritos, que nos ayuda un montón. Saludos de G40. Rant fuera.